Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy les estaremos hablando de los pasos y reacciones bioquímicas en el proceso de nitrificación en el suelo, las bacterias nitrificantes, los factores y condiciones que regulan el proceso e importancia en el suelo. Este tema está presentado por un grupo de estudiantes de microbiología del suelo de la Universidad Popular del Cesar, conformado por Elma Amariz, Yuselis Beleño, Yusneirit Flores, Angelis Molina, Pierre Ángela Pareja, Ana Eva Mejía. Bueno, para entrar un poco en contexto hay que hablar de la nitrificación. Este proceso es la oxidación biológica del amonio a nitrato por microorganismos aerobios que usan el oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, como oxidante. A estos organismos el proceso les sirve para obtener energía del modo en que los heterótrofos la consiguen, oxidando alimentos orgánicos a través de la respiración celular. El carbono lo consiguen del dióxido de carbono atmosférico, así que son considerados organismos autótrofos. El proceso fue descubierto por Sergei Vinogradsky y en realidad consiste en dos procesos distintos, separados y consecutivos, realizados por organismos diferentes. Un primer grupo específico de bacterias autótrofas, que son las nitrosomas, que convierten el amonio a nitrito. El proceso se llama nitritación, el que inmediatamente es atacado por un segundo grupo de bacterias autótrofas llamadas nitrobacter para convertir el nitrito a nitrato. Este proceso se llama nitratación. La combinación de amonificación y nitrificación devuelve a una forma asimilable por las plantas el nitrógeno que ellas tomaron del suelo y pusieron en circulación por la cadena trófica. Los principales factores que afectan la nitrificación son: 1. El contenido de amonio. Al ser el amonio el sustrato para las bacterias nitrificantes, el suministro de este ion es el requerimiento esencial para la nitrificación. Sin embargo, su exceso puede ser tóxico para Nitrobacter. 2. Reacciones químicas del suelo y presencia de diversos elementos esenciales. Una reacción cercana a la neutralidad es la más favorable para las bacterias nitrificantes y son muy sensibles a pH bajo, con un pH óptimo de 6.9 y 7.5. La nitrificación se produce rápidamente donde existe abundancia de calcio y magnesio intercambiables. 3. La aireación del suelo. Las bacterias nitrificantes, al ser microorganismos aerobios típicos, necesitan oxígeno molecular para producir nitratos, por lo tanto se ven favorecidos en suelos bien drenados. 4. Humedad del suelo. La nitrificación tiende a disminuir tanto en condiciones de excesiva humedad como en aquellas de escasez. La humedad óptima es aproximadamente la misma que para la mayoría de las plantas, es decir, que alrededor del 60% del espacio poroso del agua. Por quinto, tenemos la temperatura, que la temperatura más favorable para el proceso de nitrificación se sitúa entre 27 y 30 grados Celsius y disminuye su velocidad e intensidad a medida que los suelos se enfrían. A temperatura de 0 grados Celsius o inferiores, la nitrificación no se produce. Las bacterias nitrificantes son organismos oligotróficos que obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos de nitrógeno. Aquí encontramos a las poblaciones autótrofas, las cuales realizan la nitrificación utilizando dos formas de nitrógeno reducido, amoníaco y nitritos, como fuente de energía para su metabolismo, obteniéndose al final el nitrato, el cual será utilizado como fuente de nitrógeno por otros organismos. Por tanto, podemos distinguir dos tipos de nitrificantes: los que convierten el amoníaco, las sales amoníacas en nitritos, y los que convierten este nitrito en nitrato. A veces reciben el nombre de gérmenes nitrosos y nítricos respectivamente. En el primer grupo, los de la nitrosación, encontramos a las bacterias oxidadoras de amoníaco, como nitrosomonas, que poseen formas alargadas, con membranas internas, agrupadas en vesículas aplastadas periféricas; a Nitrosococcus, que posee formas esféricas con membranas interagrupadas en vesículas aplastadas periféricas; a Nitrosospira, que posee forma de espiral
con pocas membranas internas, y a Nitrosolobus con formas lobulares pleomórficas. Y en el segundo grupo de la nitratación tenemos a bacterias como Nitrobacter, que poseen formas alargadas pleomórficas con membranas internas agrupadas en vesículas aplastadas en los extremos de las células. A Nitrospina, que posee formas alargadas delgadas sin sistemas membranosos internos, aunque pueden formar vesículas o invaginaciones. Y por último, a Nitrococcus, que posee células esféricas con sistemas membranosos tubulares. Las poblaciones heterótrofas están constituidas por un gran número de bacterias y algunos hongos, pero sí diferencian de las anteriores es que en su efectividad en la producción de formas oxidadas del nitrógeno es muy escasa y necesitan de determinadas condiciones para que tengan un lugar. Para que estos heterótrofos produzcan nitrificación es necesario que la concentración de amoníaco exceda las necesarias para ser utilizadas como fuentes de nitrógeno, además de que el crecimiento activo de estos microorganismos se haya detenido, es decir, realizan el proceso cuando las condiciones de crecimiento no son adecuadas y deben de realizar un metabolismo de mantenimiento. Asimismo, esta oxidación no se realiza para obtener energía, como ocurre en las poblaciones de nitrificantes autótrofos, sino que son consecuencias de su metabolismo de mantenimiento. La oxidación de amoníaco en este caso se realiza mediante dos procesos distintos en algunas bacterias, que es la oxidación del amoníaco que da un lugar a trazas de nitrito, cuando el crecimiento ha cesado y las concentraciones iniciales de amoníaco excedían a las necesarias para su asimilación. Por otra parte, algunas bacterias y hongos son capaces de producir nitrato en medios que contengan amoníaco como única fuente de nitrógeno. Por lo anterior, la desnitrificación heterótrofa es el proceso anaerobio de reproducción desimilatoria del óxido de nitrógeno a nitrógeno molecular, en el cual los óxidos de nitrógeno intermedios sirven como aceptores terminales de electrones en procesos de respiración. A continuación se hablará sobre la importancia de la nitrificación en el suelo. El nitrógeno es un elemento esencial abundante en la atmósfera, considerado como un macronutriente para todos los seres vivos, el cual no puede ser absorbido directamente por la mayoría de las plantas. Sin embargo, las bacterias generan nitratos que son fuente de nitrógeno y estos son fundamentalmente para la síntesis de las moléculas dentro de las plantas como proteínas, clorofilas, vitaminas, enzimas, etc. Es así que el nitrógeno es uno de los elementos fundamentales en los seres vivos, además que para los organismos vegetales este elemento es considerado como un nutriente limitante por su alta relevancia, debido a que restringe el crecimiento de la planta. Debido al ciclo del nitrógeno, la presencia de nitratos y nitritos en el ambiente se da de manera natural. Sin embargo, las actividades humanas modifican las concentraciones y pueden hacer que estos compuestos sean potencialmente peligrosos. Tanto sus deficiencias como sus excesos en los suelos tienen un gran impacto en la salud y en la productividad de los ecosistemas mundiales. Una deficiencia de nitrógeno se manifiesta en primer lugar en una vegetación raquítica. La planta se debilita y se desarrolla poco. Las hojas permanecen pequeñas, adquieren una notable rigidez y tienden a exhibir clorosis. El contenido de proteínas es bajo y el de azúcares es alto, porque el nitrógeno no es suficiente para combinarse con todas las cadenas carbonatadas, normalmente destinadas a formar proteínas. La vegetación deficiente de nitrógeno viene acompañada de la maduración acelerada del fruto y de una disminución de rendimiento. La deficiencia del nitrógeno, sin embargo, es poco probable que se presente en suelos cultivados, ya que los productores suelen emplear ampliamente los fertilizantes nitrogenados, llegando incluso a abusar de los mismos con el deseo de forzar la producción sin reparar en la calidad, debido a la espectacular respuesta que muestran las plantas a la fertilización con este nutriente. Continuando con el tema, podemos decir que cuando se aplica demasiado nitrógeno ocurre un excesivo crecimiento vegetativo de las plantas. Por ejemplo, las hojas toman un color verde muy oscuro, las células de los tallos comienzan a elongarse, etc. También pueden retardar la maduración de la planta y causar susceptibilidad a enfermedades, principalmente enfermedades fúngicas y a plagas susceptibles al permanecer los tejidos durante largo tiempo en verdes y tiernos. También pueden causar la acumulación de nitratos, lo cual es perjudicial para el ganado, que puede causar las pasturas
y para los niños en el caso de los vegetales de hoja. Al lavado del exceso de nitrato desde el suelo puede conducir a una degradación ambiental si se acumula en aguas superficiales o subterráneas. Y para finalizar, la nitrificación produce transformaciones en el medio tales como la eficiencia o impacto del nitrógeno, que se asocia a la producción de nitrito y nitrato en suelo y agua, y de monóxido de nitrógeno y monóxido de dinitrógeno en el aire. En el agua producen eutrofización, el cual es un proceso irreversible. Desencadenan reacciones de descomposición de animales y plantas muertas y provocan que los lagos eutroficados en condiciones anaerobias hasta convertir el lago en un pantano. Por ejemplo, en animales y humanos produce la metahemoglobinemia o cancerígenos. En el suelo salinizan y reducen cosechas por consumo de nitrógeno por las plantas. Y la alta dosificación de fertilizantes daña los acuíferos y los saliniza. Esto es todo lo relacionado con el tema de nitrificación. Esperemos que le haya gustado y muchas gracias por su atención.